Alex Vladimir Jiménez Arias, y voy a hacer mi exposición acerca del impacto de la militarización de la seguridad pública en el Ecuador en un periodo del 2021 al 2024. Como introducción tenemos en cuenta que lo que corresponde a las ciencias sociales y las actividades que han sucedido en el ámbito interno de nuestro país, se han ido vulnerando bastante lo que es la seguridad pública. En este caso, en el Estado ecuatoriano se ha aumentado la violencia, Fuerza Armada ha tenido que involucrarse también en el ámbito interno, la gobernabilidad, la seguridad y decretos ejecutivos que se han tenido que tomar como acciones ante este tipo de eventos. Para esto, el ámbito constitucional del Poder Ejecutivo y los derechos humanos han tenido que también ser como entes activos en este tipo de actividades, aplicando límites legales de los estados de excepción y el panel del marco jurídico nacional e internacional en la protección de estos derechos. En este caso, Fuerzas Armadas teniendo que estar involucrado en el ámbito interno, también se ha visto vulnerable en poder infringir con lo que corresponde a los derechos humanos. Para continuar con nuestra problemática, tenemos en cuenta que Ecuador pasó de ser un país con baja violencia a enfrentar tasas alarmantes de homicidios, extorsiones y violencias carcelarias. La militarización busca reducir la violencia, pero sus recursos son limitados y temporales. En este caso, ¿realmente reduce la militarización la violencia sin vulnerar los derechos humanos de las personas? Como objetivo nos hemos planteado examinar la línea de tiempo de las políticas de la militarización, identificar los niveles de violencia mm, de un enfoque comparativo y analizando los antecedentes y en otros países también, analizar la percepción que tiene la ciudadanía de seguridad, evaluar la relación entre el aumento de militarización y los cambios de violencia criminal en distintas regiones del país, especialmente en las que son más vulnerables y de alto riesgo, para lo cual tenemos como objetivo principal analizar el impacto general que tiene la militarización de la ciudad pública en los niveles de violencia y en la percepción de seguridad ciudadana en Ecuador durante el periodo 2021-2024. Ya, los métodos que vamos a utilizar en nuestra investigación va a ser descriptivo, comparativo, cualitativo, interpretativo y analítico, para completar con nuestros objetivos principales y específicos. Ya, dentro de nuestro índice tenemos lo que es la introducción, la militarización de la seguridad pública en el Ecuador, el impacto legal y la constitucional de la militarización, la percepción ciudadana en la seguridad y presencia militar, efectos reales sobre los niveles de violencia y las conclusiones. Dentro de lo que corresponde a nuestro marco teórico, tenemos la militarización de la seguridad pública, la seguridad ciudadana a dimensiones objetivas y subjetivas en cuanto a cifras, criminalidad y violencia del Ecuador en el 2021-2024, implicaciones de militarización, derechos humanos y legalidad, estado de excepción y referentes regionales y aprendizajes. Dentro de lo que corresponde a la militarización de la seguridad pública, recientemente muchos países de América Latina, incluyendo Ecuador, han incorporado a Fuerzas Armadas para actividades de ámbito interno, actividades netamente dadas a la Policía Nacional. Se refleja en operaciones conjuntas entre militares y policías, patrullajes armados y en las calles e incursiones de prisiones, especialmente en los demás riesgos que hayan motines. La aceleración del crimen organizado, el narcotráfico y las consecuencias que pueden tomar en la población debido a la falta de seguridad. La seguridad pública, dimensiones objetivas y subjetivas, tenemos que la seguridad no solo son números, sino también son sentimientos de las personas al interactuar con su entorno. De lo que corresponde dentro de lo que es la seguridad objetiva, estadísticas como las tasas de homicidios o robos, y una seguridad subjetiva que relaciona con cómo las personas se consideran en el aspecto de la seguridad. Y en Ecuador, en el 2021-2024, la percepción de seguridad era mucho más alta. Incluso si los gobiernos aplican ciertas medidas para responder a estas situaciones, con desplegar el ejército a las calles o declarar una emergencia nacional, los ciudadanos tienen percepciones encontradas acerca de medidas que están fundamentadas. La criminalidad y la violencia en el Ecuador. En el periodo 2021-2024, Ecuador ha experimentado un cambio inquietante en el término de seguridad, de ser una de las naciones más pacíficas de la región, a pasar a tener un altos índices de violencia, extorsiones, homicidios y así también actividades que vulneraron la violencia en las prisiones, lo que se ha agravado la crisis nacional de masacres en prisiones, control territorial de bandas criminales y el surgimiento del narcotráfico. El gobierno ha reaccionado con operaciones militares, uso de la fuerza y decretos de excepción,
pero varios analistas han argumentado que estas medidas visibles son solo superficiales, nunca profundizaron lo suficiente para abordar el problema en su raíz. Las implicaciones de la militarización de derechos humanos y legalidad. La participación de los militares en tareas de seguridad ciudadana representa considerablemente obstáculos legales y de derechos humanos. La Comisión Interandina de Derechos Humanos y Amnistía Internacional ha expresado que intervenciones como esto pueden resultar en este tipo de abusos, como casos de detenciones arbitrarias o extrajudicialmente de la fuerza. En Ecuador, diferentes actores han retornado a situaciones angustiosas, como podemos darnos cuenta, en este caso, el actuar de Fuerzas Armadas se ha visto vulnerable a cometer o infringir en los derechos humanos ante la ciudadanía, netamente por no estar involucrados directamente en este tipo de actividades y no ser su misión principal. Lo que es referente regionales y aprendizajes, lo que es México, Colombia, El Salvador, han otorgado igualmente por militarizarse frente al crimen organizado. Como podemos darnos cuenta, México, Colombia y El Salvador han sido países que han tenido un alto índice de criminalidad y así también han tenido que utilizar sus fuerzas armadas para poder combatir ese tipo de amenazas. La mayoría de las veces los resultados han sido modestos, con una reducción en corto plazo de la violencia. Obviamente es a corto plazo, pero en algunos casos el poder militar ha sido cooptado por grupos criminales, lo que ha sido una, lo que ha erosionado el poder y la credibilidad de las instituciones civiles. ¿Qué quiere decir eso? Que así también como la parte de Fuerzas Armadas al verse involucrado en el ámbito interno, en las cárceles, en patrullajes, en todo lo que es la ciudadanía, se han visto involucrados también en actos de ser captados por sus grupos de criminales para poder tener algún tipo de beneficio. El estado de excepción es un mecanismo mediante el cual el gobierno puede intervenir más rápidamente, obviamente teniendo en cuenta siempre sus principios y derechos y lo que está marcado en el artículo del COIP, con medidas normales en condiciones peligrosas como guerras, desastres naturales o emergencias, y para garantizar la seguridad y el orden público. Como se puede decir, estas deben ser accionadas razonables, temporales y guiadas por ciertos principios. Son temporales sí, porque pueden ser máximo hasta 90 días, 60 días y pueden ser alargados hasta 30 días más. Esa ha sido mi exposición. Muchas gracias.